¿Qué están haciendo para bajar la inflación en Argentina? Si te digo que Guzmán está usando un enfoque monetarista, ¿me crees? Bueno, en principio parece que no le está yendo muy bien que digamos, porque en abril los precios aumentaron 6% y la inflación interanual llegó a un récord en 30 años, un 58%. Viene picante. Desde marzo que el gobierno viene diciendo públicamente que el salto en el nivel de precios fue por la guerra en Ucrania, que encareció el precio de las materias primas en todo el mundo, particularmente la soja, el trigo y el maíz que repercuten en el precio de los alimentos, y del petróleo y el gas que afecta a la energía. En Argentina ya veníamos con inflación alta, pero este escenario hizo que los precios salten desde finales de febrero hasta hoy. Bueno, pero ¿qué hace el gobierno para frenar esta suba de costos? Lo vamos a ver en un toque. Al principio dije que Guzmán está haciendo un plan monetarista, y me voy a hacer cargo. De hecho, es uno de los motivos por los cuales lo bardea todo el tiempo una parte del gobierno. Es que el programa del ministro de Economía es el que firmó con el Fondo Monetario Internacional, donde se establecen metas para atacar a la inflación, a partir de bajar el déficit fiscal, reducir la emisión monetaria y subir las tasas de interés, cortar el gasto y aflojarle a la maquinita. ¿Pero no es eso lo que pide Milei? ¿O Melconian? Claro que el plan es ir bajando el déficit y la emisión gradualmente, y Guzmán lo está haciendo. Está recortando fuerte la emisión monetaria y los billetes en circulación están cayendo. Pero uno de los problemas de esta estrategia es el alto endeudamiento en pesos, que es una consecuencia del propio plan. Porque si el gobierno no puede darle a la maquinita, tiene que tomar deuda en el mercado para financiarse. Algún mal pensado diría que esto le hace acordar al macrismo. ¿Se acuerdan de las LEBAC? Ahora son LELIQ, y con las subas de las tasas de interés que está haciendo el Banco Central, les dan una tasa efectiva anual de casi el 62% a los bancos. Sí, lindo negocio. Bueno, pero ¿qué decía siempre el macrismo? Que en el segundo semestre se venían las buenas. Y acá Guzmán dice más o menos lo mismo. Que este programa se tiene que asentar y el ajuste en la oferta de dinero haría efecto sobre la segunda parte del año. Y ahí la inflación se acomodaría entre el 3 y el 4% mensual, que seguiría siendo alta, pero no tan alta como en los primeros meses del año. Si todo sale bien. Dudoso. Pero sigamos, porque el ministro también achicó el rojo en las cuentas del Estado y sobrecumplió las metas de déficit fiscal que había puesto el fondo para el primer trimestre. Pero cumplir con estas metas se puede ir complicando en la medida que nos acerquemos al invierno. Bueno, para un poco, 2 o 3 meses en Argentina son el largo plazo. El tema es que para intentar cumplirlas va a tener que reducir subsidios y subir las tarifas de luz y gas. Pero subir el costo de la energía puede acelerar a la inflación. Y además sube el costo de lo importado, porque hay otra meta de acumulación de reservas que implica que el Banco Central devalúa el peso todos los días. El dólar oficial que usan las empresas que compran productos e insumos afuera sube todo el tiempo. En estos días lo hace entre un 3 y un 4% por mes. Y cada vez que el dólar sube, es más caro comprar cosas afuera. Y todos sabemos que cuando sube el dólar, sube la inflación. Bueno, está clara la contradicción, ¿no? El mismo cumplimiento del programa con el fondo puede hacer subir la inflación, cuando supuestamente la atacaba. Y mientras el discurso del gobierno es que los precios saltaron por la suba de costos, impulsa la suba de estos precios y costos regulados e importados. Ya estoy por llegar al problema de costos. Pero todas las medidas que toman el gobierno y el fondo tienen una explicación más allá de su ortodoxia. El fondo quiere que Argentina le pague su deuda, y para eso tiene que llegar al superávit fiscal y juntar dólares. Y Guzmán quiere tranquilizar la economía. Sí, dice lo mismo hace 3 años, ya lo sé. ¿A qué se refiere con eso? Básicamente, a que no salte el dólar. Porque si tenemos una corrida cambiaria que haga saltar al dólar, ahí la inflación sí que se va a ir al carajo. Sí, así de baja está la vara. El único objetivo es evitar lo peor. Bueno, pero ¿qué pasa con la suba de costos por la guerra en Ucrania? Porque ya pasaron 2 meses, y no casualmente detrás del número de la inflación promedio de abril, vemos cómo los productos que más aumentaron son los que tienen que ver con la suba de costos por los precios internacionales. La harina de trigo subió 16% en solo un mes, el aceite de girasol 13%, y los productos que dependen del maíz hicieron lo mismo, el pollo un 12% y la carne todavía más. Si el discurso culpa a la situación global y a los costos, ¿por qué da la sensación que no se hizo nada? En realidad, cuando Alberto anunció la guerra contra la inflación, lanzó una medida: subir en 2 puntos las retenciones a las exportaciones de aceite y harina de soja, y usar esa recaudación para financiar un fideicomiso del trigo, que sería así: el gobierno usaría la plata para comprar trigo a los productores y después venderlo a un precio más bajo a los molinos que hacen harina, para que baje su precio y en consecuencia el del pan y los fideos. Pero ya pasaron 2 meses desde que esto se anunció y la medida todavía no se implementó. Bueno, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Los molinos no quieren que le subsidien el trigo. Sí, así como te la cuento, no quieren comprar trigo más barato del Estado. Y tiene una explicación muy simple. A cambio, el gobierno pide algunos datos de las empresas. Bueno, los molinos prefieren comprar trigo más caro a mostrar sus costos y sus existencias. ¿Qué estarán escondiendo? ¿Tendrán costos más bajos de los que anuncian? ¿Querrán ocultar stocks en negro? Sí, acá todos los negocios son turbios, hasta el de la harina. ¿Sabías que a los fabricantes más grandes como Molino Cañuelas los multaron hace poco por conspirar para cobrar un precio más caro que el de mercado? Durante años, varios molinos fijaban precios mínimos para limitar la competencia entre las empresas. Organizaban reuniones de precios que tenían que ser acatados por los molinos más pequeños. ¿Y quién pagaba ese pacto de precios? Nosotros, cuando comprábamos pan, fideos, galletas y otros productos derivados de la harina de trigo. Y bueno, evidentemente siguen haciendo lo que quieren en el negocio de la harina. Parece que el gobierno ni siquiera puede, o quiere,
meterse con esta gente tan turbia. De hecho, también estamos viendo como muchas de las grandes empresas que venden productos de consumo masivo ya ni siquiera cumplen con el programa de precios cuidados. Y bueno, parece que acá tampoco nadie hace nada, y así nos va. Se da una situación muy loca, porque cada vez que abrimos algunos portales vemos que el gobierno comunista avanza contra la libertad empresaria. Pero eso en realidad no pasa, porque el gobierno solo hace ruido y cuando amaga con intervenir, siempre retrocede. Entonces llegamos a una situación insólita, donde el gobierno culpa la guerra en Ucrania por la inflación en costos, pero no hace nada para frenarlos, y ejecuta un programa ortodoxo, monetarista, pero en silencio, y que al mismo tiempo implica subir costos internos que recalientan a la inflación. Lo peor es que el gobierno podría, por ejemplo, subir retenciones al trigo para bajar el precio interno, sin entrar en contradicción con el plan de Guzmán, al contrario, porque se podría usar la recaudación extra para cumplir con la meta de déficit fiscal que pone el FMI. Sí, 2 pájaros de un tiro. El problema es que el gobierno no quiere hacer esto porque le tiene miedo a la sociedad rural. Y mientras tanto, nuestros ingresos se derriten. Con una inflación acelerándose, es casi imposible que los sueldos puedan correr esta carrera. Porque no se sabe cuál es la pauta para ganarle a los precios este año. Porque el 45% hace algunas semanas ya quedó viejo. Y el 60% que se está firmando parece que también. Y ni hablar de quienes no tienen paritarias. Además pasa otra cosa muy loca. Se culpa a las paritarias o a los bonos de 18 lucas por la aceleración en la inflación. Porque eso obliga a los pobres empresarios formadores de precios a remarcar anticipadamente para cubrirse. Lógicamente, esta es una disputa de poder, porque las grandes empresas son las que siempre ganan por su tamaño y concentración, y pierden las pymes y los trabajadores, que siempre la vemos de atrás. Por todo esto, atacar la alta inflación, de verdad, debería ser una prioridad urgente, para frenar esta inercia inflacionaria que le pega más a quienes menos tienen. Bueno, si llegaste hasta acá y estás pensando en cómo se te están derritiendo los ahorros que pudiste llegar a juntar en estos años tan malos, te dejo mi video sobre el plazo fijo UVA, donde te cuento una forma de invertir fácil, desde el banco y en pesos, que le gana la inflación. Suscríbete para seguir de cerca la actualidad económica argentina. Chao, que anden bien.